En esta imagen se pueden diferenciar los diferentes tipos de temple. El temple continuo de austenización completa se aplica a aceros hipotectoides. Se calienta el material a 50 centígrados por encima de la temperatura crítica, superior a AC3, y se enfría en el medio más adecuado. El principal componente estructural es la mertensita. El temple continuo de austenización incompleta se aplica a aceros hipotectoides. La temperatura de calentamiento está a 50 centígrados por encima de AC1. La estructura resultante es mixta a base de martensita y cementita. La línea de la fase A1 se denomina de temperatura crítica inferior, por debajo de ella, y en condiciones de equilibrio la auxentita se convierte en ferrita y cementita. Las líneas de la fase A3 y ACM se presentan en líneas de temperatura crítica superior por los aceros hipoectectoides y hiperectectoides, respectivamente. El recocido total es un procedimiento que se aplica a los aceros del contenido del carbono bajo y medio que se han conformado por el mecanizado o se han deformado mucho en el proceso de deformación en frío. La, la aleación se austeniza calentando a 15 a 40 centígrados por encima de la línea A3 o A1. Se deja enfriar lentamente dentro del horno. La microestructura que obtenemos del proceso es perlita gruesa. El revenido elimina la fragilidad y la tensión ocasionada en el temple. Consiste en un calentamiento a una temperatura inferior a A1 para lograr la mertensita. Se transforma en una estructura más estable. El proceso termina con un enfriamiento más rápido, aunque se destruye la parte del temple. El acero es más blando pero más frágil. Y en este diagrama se pueden presentar los diferentes tipos de fases en las cuales pasa el proceso, que son los puntos donde se juntan las líneas. El tratamiento térmico de recocido es el proceso mediante el cual se calienta el acero por encima de las temperaturas de transformación a la fase austénica seguidas de un enfriamiento lento. El resultado de este lento enfriamiento es el de obtener un equilibrio estructural y de fase en los granos del metal, dependiendo del porcentaje de carbono. Luego del recocido se puede obtener diversas estructuras, tales como ferrita más cementita en los aceros hipoetectoides, perlita en los aceros eutectoides y perlita más cementita en los aceros hiperitectoides. Todo el metal que haya sido previamente trabajado en frío, sea por medio de los mecanismos de deformación plástica por deslizamiento y por maclaje, logra alterar las propiedades mecánicas de este metal. El recocido total es un proceso mediante el cual la estructura distorsionada en frío retoma una red cuyo estado se halla libre de tensiones por medio de la aplicación de calor. Este proceso se efectúa totalmente en estado sólido y puede dividirse en las tres etapas siguientes: recuperación, recristalización y crecimiento del grano. Bueno, la recuperación es la deformación plástica que ha sufrido un metal provocado por la operación de esfuerzos internos que distorsiona la red cristalina, incrementando la dureza y disminuyendo la ductilidad del metal. Si llevamos la muestra de metal a una temperatura superior a la ambiental por debajo de la temperatura de austenización, las propiedades mecánicas de este no varían en gran medida, lo que es consono con la mínima variación de la microestructura del metal, siendo un único efecto apreciable el alivio de los esfuerzos internos productos de la deformación plástica. Cuando el calentamiento del metal, las dislocaciones se mueven y regrupan, mientras que los esfuerzos residuales se reducen. Durante esta etapa aumenta relativamente la conductividad eléctrica del metal tratado. La recristalización es el calentamiento continuo. El grano original donde éste presenta las dislocaciones dará lugar a granos de menor tamaño que estarán libres de imperfecciones y de esfuerzos residuales. Estos nuevos granos no presentan la forma alargada de los granos originales, sino que son más uniformes en sus dimensiones. Esta parte del proceso tiene como fin último el refinar el tamaño del grano, eliminando las tensiones internas, disminuyendo la heterogeneidad estructural. El recocido contribuye a mejorar las propiedades de plasticidad y de viscosidad en comparación con las obtenidas después del fundido forjado o laminado. El proceso de recristalización requiere elevar la temperatura por debajo del cual no será el proceso de recristalización. Mas esta temperatura no es un valor definido, sino una temperatura aproximada que recibe el nombre de valor definido. Recibe el nombre de temperatura de
recristalización, definido como la temperatura aproximada a la que un material altamente trabajado en frío se recristaliza por completo en una hora. El normalizado es un tratamiento térmico que se usa para dar al metal una estructura molecular al estado natural después de que fue sometido a un proceso de fundición. También se hace como preparación de la pieza para el temple y de manera natural la dureza del metal se reduce. El procedimiento consiste en calentar la pieza entre 30 y 50 grados centígrados por encima de la temperatura crítica superior y mantener esa temperatura el tiempo suficiente para conseguir la transformación completa en austenita, y posterior al calentamiento se deja enfriar a temperatura ambiente lentamente obteniéndose una estructura uniforme. El temple es un tratamiento térmico que permite el aumento significativo de las propiedades mecánicas de los aceros. Este servicio consiste en dos etapas de procesamiento térmico: el temple llevado a cada temperatura más elevada con posterior enfriamiento rápido, y una segunda etapa de revenido en la cual se realiza el ajuste de dureza deseada a causa de un aumento de tenacidad. Los ciclos térmicos empleados siempre producen variaciones en la microestructura interna, responsable de la modificación de propiedades que por consiguiente introducen una variación dimensional, obligando normalmente a la posterior corrección de cotas. El temple directo por enfriamiento es la práctica más habitual para el endurecimiento del acero. El primer paso permite calentar en etapas hasta la temperatura del temple, que es según el tipo de acero, entre los 800 y los 1220 grados centígrados a una temperatura entre 700 y 900 grados centígrados, dependiendo del tipo de acero. Se produce una transformación de la microestructura en la austenita. El segundo paso consiste en mantener a esta temperatura del temple y la austenización para igualar la temperatura de las piezas y transformar la microestructura en austenita. Esto aporta una reducción en el volumen específico. El tercer paso consiste en la pieza directamente desde la temperatura de austenización en un medio frío, y este tipo de medio de dos enfriamientos es normalmente agua, sal líquida o nitrógeno en alta presión, dependiendo del tipo de acero de las dimensiones de la pieza. La velocidad de enfriamiento debe ser lo suficientemente alta para evitar que el material regrese a la estructura blanda original. Como se muestra en esta imagen, se pueden observar los cuatro tipos que hay para el metal y cada etapa que tiene cada una de ellas. El revenido es el tratamiento térmico efectuado sobre un producto templado con el fin de obtener modificaciones que le confieran las características de empleo deseadas. El tratamiento de revenido consiste en calentar al acero después de normalizado o templado, a una temperatura inferior al punto crítico, seguido de un enfriamiento controlado que puede ser rápido cuando se presentan resultados altos en tenacidad o lento, para reducir al máximo las tensiones térmicas que pueden generar deformaciones. El ciclo térmico se compone de las siguientes etapas: calentamiento hasta una temperatura determinada para inferior a AC1, segundo, uno o varios mantenimientos a una o varias temperaturas determinadas. 3. Uno o varios enfriamientos hasta la temperatura ambiente, que generalmente es al aire, agua o aceite. En esta imagen se pueden observar los diferentes tratamientos térmicos y cada uno lleva una imagen de una microestructura la cual lleva al proceso en la que se genera de esta manera, y se observan cómo se conforma cada una de ellas. Como pueden observar, este diagrama es diferente al que mandó la maestra, pero aquí muestra cada una de las fases, tanto con nombre como con simbología. Este símbolo es hierro-carbono, el diagrama. Y ahora dice, la fase a 20 grados Celsius es hiperaltectoide y se encuentra bajo la ferrita más perlita. Para mostrárselos, es este, y se encuentra dentro de este círculo naranja. Ya sería la fase a esa temperatura. Luego dice, la fase a 1200 grados Celsius se encuentra en fase austenita. La siguiente es esta, que por cierto se me olvidó mencionarles, que es la actividad C, y que el hierro está a 0.6% del carbono.
Ahora, el siguiente inciso es: la fase en 1400 grados Celsius es líquida más austenita. Es este círculo amarillo. Y podemos ver que se encuentra en líquida más austenita aproximadamente. Todos estos están haciendo 0.6% de carbono. Y aquí nos muestra el porcentaje en carbono, entonces por tanto más o menos por aquí sería. Luego está en 1600 grados Celsius, sería completamente líquido porque se encuentra en este sector. Las últimas preguntas nos dice: ¿qué ocurre con la microestructura del acero con hierro al 0.4% de carbono al llevarse lentamente la temperatura de 200 grados Celsius a 1000 grados Celsius y se mantienen por 4 horas? Bueno, la microestructura es que los granos van a ser más pequeños y esta terminaría encontrándose más o menos por aquí, esta línea naranja sería un poquito más arriba, pero nos podemos dar la idea. Y en la siguiente nos dice qué tipo de fases microestructurales se pasa si el acero del inciso anterior, después de 1000 grados Celsius durante 4 horas, se enfría rápidamente en agua. Bueno, va a pasar por esta línea que divide la austenita y este pequeño, que esta fase sería austenita más perlita, por lo que podemos ver aquí. No, más ferrita. Austenita más ferrita se pasaría por esta. Y luego ferrita y perlita. Y aquí nos está indicando lo mismo que decía en el documento de la maestra, que se encuentra en esta fase. Y es por las que pasaría austenita más ferrita y luego ferrita más perlita. Y eso es solo el inciso C de esta práctica.